Y hace unos instantes, el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México actualizó este censo de hogares afectados. Se suman 150 más, lo que hace un total de 550 las casas afectadas por las lluvias de estos días. Y precisamente a propósito de los 11,000 millones de litros de los que hablábamos de agua registrados el día de ayer, particularmente en las delegaciones Coyoacán, Xochimilco y Tlalpan, también todo esto se agravó por la crecida del río San Buenaventura, particularmente las vialidades cercanas a el periférico fueron las afectadas. Tan solo en este punto de la Ciudad de México, escuche usted bien, se recolectaron 455 toneladas de lodo. Mire usted. Así dejó el cauce que se desbordó del río San Buenaventura, con las lluvias del día de ayer en la colonia San Bartolo el Chico, delegación Xochimilco. Tanto el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como la Secretaría de Obras y Servicios trabajan en conjunto para restablecer la zona afectada. En las labores participan alrededor de 80 trabajadores, 3 máquinas retroexcavadoras y una draga mecánica, así como 60 camiones que transportan material de construcción. Por un lado costalera, rellenos de tepetate, estamos metiendo el propio tepetate para irlo compactando y vienen en camino láminas de acero, que son una talla metálica, para encajarla a cada lado del talud y poder rellenar el centro y con eso darle mucho mayor soporte a este borde. Don Lorenzo fue uno de los afectados. ¿Hasta dónde le llegaba el agua? Pues hasta bajo la rodilla casi. ¿Se le echaron a perder sus muebles o qué pasó? Sí, pues se mojaron todas las camas, los colchones. En el sitio se coloca una barrera de costales de tierra y se vacía tepetate para volver a conformar el bordo de aproximadamente 40 metros de largo por 30 metros de ancho. Donde estuvo lo peor fue en esa parte que de hecho el agua botó la pared que dividía estas partes, la botó y fue cuando arrastró el árbol y un carro de hecho lo dejó arriba. Al reconstruir el bordo se previene que el agua vuelva a rebasar sus niveles en este punto y genere situaciones de inseguridad para la zona de la glorieta de Vaqueritos y la colonia San Bartolo el Chico. Con imágenes de Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.